Ven Señor, ven Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Ante ti venimos hoy a declarar: nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Cámbianos, toma nuestro corazón, hazlo como el tuyo, oh Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios. Que tu reino venga con poder. Que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Este es el día de tu salvación, oh Dios. Que tu reino venga con poder. Que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Dios te bendiga. Qué bueno poderte saludar en esta hermosa oportunidad que Dios nos permite de compartir nuevamente la palabra de Dios que tiene poder y vida. No sé dónde estás en términos de tu situación particular, pero una cosa sé y es que Dios está contigo. Él prometió nunca abandonarte, nunca desampararte, y Dios es un cumplidor de promesas y de pactos. Y yo quisiera invitarte, vamos a hablar hoy de algo muy importante: cómo recibir la guía divina. ¿Cómo nos guía Dios en nuestras circunstancias? ¿Cómo las crisis pueden convertirse en fuente de bendición? Y cuando estamos en ellas, ¿cómo podemos orientarnos para escuchar de Dios? Yo te invito a que continuemos en el libro de los Hechos. Estoy en el capítulo 16, verso del 6 al 10, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, hablando de Pablo y Silas y Timoteo. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, tú que eres el Dios que ha prometido guiarnos, mostrarnos tus caminos, encaminarnos en tus sendas. Tú que has dicho, amado Jesús, yo soy el camino. Te pedimos que en esta preciosa oportunidad nos des una fresca y nueva unción
para hablar de cómo tus hijos podemos conocer tu voluntad y cómo podemos orientarnos con la seguridad de que no vamos solos, sino que vamos contigo y que tú nos vas a mostrar el futuro y lo vas a abrir delante de nosotros mientras estamos en el corazón de tu voluntad. Ese es nuestro anhelo. Háblanos. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Elizabeth Elliot, que fue una misionera en Ecuador por muchos años, escribió un libro y en su libro se llama Una luz lenta y certera. Habla acerca de la dirección divina. Y ella comienza de una ilustración de dos jóvenes viajeros que llegaron hasta donde ella estaba en un lugar remoto. Ellos eran jóvenes aficionados a escalar montañas y querían ir a los Andes para escalar sus picos más altos. Y ellos iban bien equipados, tenían todo el equipo que necesitaban, no les faltaba nada, desde los picos y las sogas, todo lo que ellos necesitaban, los clavos para ir avanzando, ellos tenían todo fríamente calculado. Pero cuando ella empezó a preguntarle exactamente cómo iban a llegar hasta allá, ella notó que ellos no tenían respuesta. Ellos, de hecho, quería que ella les enseñara algunas frases en español o en alguno de los lenguajes nativos de alguna de las regiones que estaban allí, algunos dialectos de algunas tribus de indígenas que estaban cerca, porque ellos querían más o menos saber solo lo suficiente para tratar de orientarse. Y Elizabeth Elliot concluyó y le dijo, mire, ustedes saben todo lo que hay que hacer cuando lleguen allá, pero ustedes no saben el camino. Ustedes necesitan un guía. Y en realidad, en la vida, muchas veces tú y yo sentimos que necesitamos un guía. Que entramos en circunstancias donde parece que no sabemos cuál es el siguiente paso y no sabríamos a dónde ir. O caemos en situaciones críticas y desesperadas y no sabemos cómo salir de ellas. Las buenas nuevas es que nuestro Dios anhela y desea que le permitamos ser nuestro guía. Que si nosotros venimos a Dios y le pedimos guía, Dios ha establecido pautas para guiarnos. Y Él está deseoso de ayudarnos porque Dios nos ama. Recuerdo la historia de un misionero, se llama Dan Crawford. Él fue a un lugar en Asia, en un lugar en una parte de Asia que él no estaba familiarizado. Él tenía su sede donde vivía y estaba sirviendo su ministerio en otro lugar, pero iban a penetrar un área desconocida y él contrató los servicios de un guía. Pero él, aunque estaba familiarizado al comienzo del viaje, ya estaban entrando en regiones que él totalmente desconocía. Y llegó un momento donde él empezó a preguntarse si el guía sabía para dónde iba, porque él tenía su brújula en aquel tiempo y él notaba que tenían que llegar al norte, pero el guía los estaba llevando por el sur. Y entonces él le llegó a cuestionar y él le dijo, ¿usted está seguro que usted sabe para dónde vas? Y el guía siempre sencillamente le decía, sí, tranquilo, yo sé. Pero él llegó un momento donde él miraba su brújula y miraba dónde estaba y le decía, tú no sabes para dónde vas. Y el hombre le dijo, mire, yo he ido a ese lugar muchísimas veces. Para usted, yo soy el camino. Usted sígame a mí y yo le prometo que lo voy a llevar allá. Y entonces Dan Crawford tuvo que confiar, decirle cierto, y así sucedió. El hombre lo llevó a donde tenía, porque es que había lugares donde no se podía hacer una línea directa para llegar al norte. Ellos tenían que rodear, bajar primero al sur, moverse hacia el este, volver y orientarse hacia el noreste hasta llegar donde estaban. Pero las palabras de este guía, yo soy tu camino, nos recuerdan las palabras de Jesús. Cuando Él le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Si tú quieres llegar a Dios, tienes que caminar en mí, tienes que caminar conmigo. Lo precioso del cristianismo no es que nos muestra el camino, es que el camino es nuestro acompañante. Es mejor tener al guía con nosotros en el camino que tener solamente el camino, aunque tengamos el mejor mapa o el mejor sistema global de posicionamiento, el GPS, como le dicen aquí en Estados Unidos. Es mejor tener a Jesús, porque Jesús no falla. Es interesante que Pablo y Silas están en una circunstancia donde ellos necesitan dirección divina. Y ellos están preguntando, ¿cuál es el siguiente paso? Te describo brevemente qué está sucediendo en cápsula y luego vamos a abundar en los detalles más tarde. Pero mira lo que está pasando. Si recuerdas, vamos a imaginarnos un mapa
fantasioso, vamos a imaginar que lo tenemos delante de nosotros. Si Pablo y Silas estaban aquí en Antioquía de Siria, ellos salieron y se movieron hacia el norte, hacia el oeste, y pasaron las iglesias que ellos antes habían visitado y habían plantado con Bernabé. Eran las iglesias que ellos querían visitar para confirmarlas en la fe y para bendecirlas. Y eso es lo que han comenzado a hacer. La otra vez ellos se habían ido por mar, habían dado la vuelta, habían visitado las ciudades en Panfilia y luego habían subido al norte y entonces habían ido. Ahora están yendo a la inversa. Ellos visitan esas iglesias. En Listra recogen a Timoteo, pero llegan al punto donde visitan la última iglesia y la pregunta ahora es cuál es el siguiente paso. Y Pablo va a tener ante él dos opciones. Puede bajar al sur, lo que es la provincia romana de Asia. No es el Asia moderna de hoy, es lo que en ese tiempo sería Turquía. Eso es Asia para ellos. Y ellos dirían, podemos irnos allá. Y allá hay ciudades importantes. Está Éfeso, está Esmirna, está la Odisea, está Filadelfia, Tiatira. Bueno, los nombres te son familiares, son las 7 iglesias del Apocalipsis que estaban en ese entorno de Asia. Ellos podían irse en esa dirección y plantar esas iglesias, pero no lo hacen. Y entonces dicen, bueno, podemos subir al norte, podemos ir a la provincia de Bitinia. Tienen opciones. La pregunta no es qué opciones tenían. La pregunta era, ¿qué quiere Dios que hagamos? Y cuando tú y yo estamos buscando la dirección divina, la pregunta primera que tú tienes que hacerte es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es la mejor opción? Muéstrame la mejor opción que está delante de mí. Porque la cuestión es esta, tú y yo miramos al frente y sabemos lo que está pasando al frente. En términos humanos, nosotros sabemos lo que tenemos hoy, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Dios está fuera del tiempo y Él tiene una visión panorámica de todo. Cuando tú te conectas con Él, Dios sabe exactamente por dónde dirigirte, a dónde llevarte y qué está planeando hacer para tu beneficio. Por eso es importante conectarnos con Dios. Y mira, Pablo y Silas lo entienden. Y ellos dicen, Señor, nosotros queremos que tú nos guíes, que tú nos lleves a donde tenemos que ir. Y ahí es donde Dios le va a hablar y ya le está hablando a ellos. Porque Dios nos habla de 3 maneras que si las ponemos juntas en línea, podemos entender la voluntad de Dios. Hay un puerto, antiguamente había un puerto en Italia donde era tan estrecho que para los barcos entrar tenían que mantenerse en el mismo centro hacia la bahía, porque si se iban a un lado, iban a encallarse, como le pasó a este barco recientemente en el canal de Suez. Y entonces para evitar eso, ellos tenían que, y para ayudarlos, los que vivían allá habían puesto 3 luces, que cuando el capitán veía desde su puerto de mando, las 3 luces se veían una detrás de la otra. Cuando una de las luces se salía del marco, ellos sabían que estaban en problemas. Fuera a la derecha o a la izquierda, ellos tenían que mantenerse en esa línea. Y estas tres pautas o principios que vamos a discutir te van a ayudar a ti a conocer la voluntad de Dios. La primera es, Dios nos habla a través de nuestras circunstancias. Esa es la primera luz o el primer bombillo o bombilla. Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de, les llamamos puertas abiertas o puertas cerradas. A veces Dios cierra puertas y tú quieres entrar por ahí, quieres irte en esa dirección y de pronto el Señor la cierra y tú dices, oh, por aquí no puedo seguir. Hay veces que una puerta se cierra, pero otra se abre y tú puedes entrar por esa puerta. Es una puerta abierta porque Dios te está dirigiendo como si estuvieras en un laberinto y Dios te cierra ciertos pasos para que te dirijas por el camino que debes ir. Y de esa manera Dios nos habla a través de las circunstancias. Pablo podía ir al sur, pero Dios le mostró cómo no hacerlo y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Quiere ir al norte y Dios le dijo no. Entonces él dijo, bueno, esas puertas están cerradas. Solo me queda el frente o volverme atrás, pero vengo de atrás. El trabajo ya está hecho en las regiones de Galacia atrás. Entonces él se dirige y llega al puerto de Troas. Y ahí se pone a esperar. Señor, háblame. A veces tú y yo tenemos un Troas, ¿no es cierto? Un punto de dilación, un punto de espera, donde de pronto
como que el siguiente paso no está listo y tenemos que esperar. Y usualmente nosotros podemos desesperarnos en esos puntos de dilación, en esos cuartos de espera, como cuando vamos al médico y nos sienta a esperar, podemos desesperarnos. O podemos conectarnos con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti, ayúdame a manejar esta situación de espera. Porque muchas veces esos puntos de espera son las crisis que nosotros tenemos. De pronto alguien va al hospital y estamos en un punto de espera, no sabemos qué va a pasar. De pronto hay un accidente, una crisis, una emergencia, y en medio de esa situación no sabemos qué va a pasar. Son puntos críticos de espera, pero aún allí Dios está obrando a favor de sus hijos. Recuerdo la historia de una hermana que estaba en su casa, estaba tratando de colgar algo, se había subido una escalera. El caso es que de pronto da un mal paso, se inclina demasiado en una dirección y la escalera se cae y ella se cae y se lastima. Y la llevan al hospital para hacer algunos exámenes de rigor, asegurarse de que no había contusiones, no había habido daño interno. Y mientras ella está ya diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué permitiste esto? Si eso yo lo he hecho tantas veces, ¿qué pasó hoy? De pronto le hacen unos exámenes, el doctor viene con unas placas y le dice, mira, encontré algo que no pensaba encontrar. Y de pronto descubrió que en una de las partes donde estaba afectada encontraron un tumor que se estaba desarrollando. Y dice, mira, está empezando, es preocupante, pero si no lo descubriéramos como ahora a tiempo, esto pudo haber crecido por mucho tiempo y no te hubieras dado cuenta hasta que hubiera sido muy tarde. Pero mira, ¿qué suerte has tenido? Le decía el médico. Pero ella decía, Señor, esto no ha sido suerte, esto ha sido tu misericordia. Gracias por mostrarme tu misericordia. En ti confío. Ahora, Dios está con nosotros en todo el camino. Pudimos habernos dado cuenta antes o pudimos habernos dado cuenta después. O quizás llegamos donde ya estamos en un momento mucho más crítico. No importa, Dios sabe las cosas, Dios está con nosotros y Dios está obrando. Lo importante es saber que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque han sido llamados conforme a su propósito. Dios está obrando. Y eso es lo más importante que tú y yo debemos conocer. William Carey, quien fue el gran padre de las misiones modernas, se les conoce porque fue un gran misionero. Cuando él estaba en Inglaterra, él era apenas él decía que no era ni zapatero, era remendador de zapatos. Y dice que cuando Dios lo llamó y le dijo, mira, quiero que vayas de misionero a las partes donde tantas millones de vidas se están perdiendo sin mí, el área de Asia y todas esas partes, quiero que vayas. Él le dijo, Señor, pero ¿quién soy yo? Y fue y reunió a todos los pastores y líderes de iglesias que pudo y les dijo, miren, el Señor me ha dicho esto, manden a alguien, vayan ustedes. Y todos le dijeron, no, nosotros no tenemos tiempo para eso, estamos muy ocupados. Y entonces él dijo, bueno, Señor, no me queda más sino yo ir. Y dice que con una Biblia y un mapa, Dios, Señor, tú me vas a guiar, tú me vas a llevar. Y mira lo que sucede. Dios empieza a obrar. Y empieza a obrar de tal manera, bueno, cerró puertas. Él iba para Polinesia, terminó en la India. Pero allá tuvo un ministerio de décadas, donde plantó el evangelio en la India de una manera que tú no te imaginas. Uno de los grandes misioneros, Hudson Taylor, él iba para la India y Dios le cerró la puerta y terminó en China a través de, otra vez, esta jornada de puertas que se cierran, puertas que se abren. Y pudiera hablarte de muchos. Recuerdo la historia de William Seymour, el famoso pastor conocido por el movimiento pentecostal en Azusa, en la calle Azusa. Dice, él lo llamó una iglesia para que viniera a predicar, para contratarlo como pastor. Y él se vino a mudarse a Los Ángeles. Pero cuando predicó esa mañana, en la tarde, la Junta de Dios sabe, cambiamos de opinión, ya no lo queremos. Y como predicar un solo mensaje, él se encontró de pronto en la calle y sin trabajo. Bueno, eso lo llevó a ir a buscar a Dios en su punto de dilación, en su Troas, él buscó a Dios. Bueno, Dios lo llenó del Espíritu Santo y el resto es historia. Dios puede hablarnos a través de nuestras circunstancias y Él puede mostrarnos a dónde ir. Pablo tuvo 2 puertas cerradas para entender que Dios lo quería que se concentrara en el frente. Pero Dios no habla solamente a través de nuestras circunstancias. Dios habla también a través de la palabra de Dios.
La Biblia es un libro que tiene poder y vida. Y aquí se contienen principios que pueden dar dirección a nuestra vida en muchas maneras. Hay cosas para conocer la voluntad de Dios que no hay sino que leerlas solamente en la palabra de Dios. Si una persona dice, ¿con quién me debo casar? La Biblia te dice, cásate con un creyente, no con un inconverso. Si una persona dice, bueno, ¿cómo puedo saber que debo ser fiel a mi cónyuge? La Biblia te dice, bueno, debes ser esposo de una sola persona. Y no solamente eso, te dice, regocíjate en la esposa de tu juventud, dándole largura y perdurabilidad al hogar, ¿no es cierto? Si tú quieres saber otras cosas acerca de la voluntad de Dios, si debes hacer esto, si está mal hacer lo otro, la Biblia te da principios que te guían. Te muestra la voluntad de Dios de una manera clara. Conocer la palabra de Dios es importante. Pero la palabra de Dios no solamente nos habla de esa manera. Hay momentos específicos en nuestra vida donde leemos un verso de la palabra de Dios, un pasaje de la palabra de Dios, y es como si Dios encendiera las luces, nos pusiera a nosotros en ese pasaje y nos estuviera trabando a través de lo que vemos en esas escenas. Es como si esa palabra de pronto llegara a nuestras vidas y de pronto, si estamos desanimados, Dios nos levante el ánimo. Si estamos confundidos, Dios trae claridad. Si necesitamos provisión, esa promesa que aparece ahí de pronto nos da esperanza y luz, porque es como si Dios nos hablara y nos diera, esto es para ti. Y de pronto tú y yo nos encontramos con pasajes favoritos, ¿verdad que sí? Pasajes donde cuando tú los miras, son favoritos porque en momentos determinados de nuestra vida Dios nos habló y nos dio una palabra en ese momento. Y nos dijo, oh Señor, gracias. Si una hermana que estaba al borde de la muerte y Dios le habló del Salmo 118, 17, donde dice, no moriré, viviré, sino que viviré y declararé las obras de Dios. Y ella sintió que Dios le estaba hablando, ella creyó esa palabra y eventualmente Dios la sanó. Hay tantas cosas que tú y yo encontramos en la palabra de Dios que nos hablan. Una persona está abrumada de ansiedad, llena de temores y se tropieza con Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una persona está en carencia, quizás perdió su trabajo, quizás está enfrentando una situación crítica y de pronto lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué bendición es esa! De pronto nuestros corazones se llenan de ánimo. La palabra de Dios en la boca y en los labios del Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, es poderosa y cambia vidas. Martín Lutero vio su vida completamente cambiada cuando era un monje que estaba oprimido y abrumado por sus propios pecados, y de pronto en el libro de Romanos descubrió la palabra que le decía, tú no te vas a salvar por tus buenas obras, sino porque Dios te ha justificado por medio de la fe en la obra de Cristo. Y de pronto él dijo, entonces hay esperanza para mí. O en el caso de Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, como le llaman la tradición. Este hombre era un joven que estaba abrumado, atado a todo tipo de pecados sensuales y no tenía libertad, y él pensaba que jamás podría encontrar su libertad leyendo la palabra de Dios. En Romanos también Dios le habló una palabra poderosa y liberadora, y este joven descubrió que con Cristo él podía vencer la tentación y podía tener victoria. Dios cambió su corazón porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es práctica, nos habla de tantas cosas. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la combinamos con nuestra comunión con Dios, es increíble lo que Dios puede hacer en nosotros. Recuerdo la historia del doctor George Washington Carver. Él era un científico que vivía en el sur de Estados Unidos. Él tenía un instituto de ciencias, pero era un cristiano devoto. Lo que sucedió en el sur de Estados Unidos es que una plaga
vino y atacó las cosechas de algodón del sur de Estados Unidos y las devastó a todas. Fue una pérdida cuantiosa y la gente estaba desesperada porque no podían deshacerse de esta plaga y no sabían qué hacer, estaban desesperados. Y alguien tuvo una idea, bueno, tenemos que plantar, le dijeron los expertos, tienen que plantar otra cosecha que no sea algodón. Y eso no es tan fácil para agricultores que toda una vida y por generaciones han estado plantando la misma cosecha. Entonces le dijeron, ¿qué alternativas hay? ¿Qué hay que esta plaga no le vaya a afectar? Le dijeron, bueno, lo que sabemos que esta plaga no toca es el maní. Y entonces él dijeron, pues hay que sembrar el maní. Sembraron tanto que después no sabían qué hacer con el excedente de la cosecha de maní. Y ahí fue donde George Washington Carver empezó y desarrolló maneras creativas que hoy día lo disfrutamos sin saber su origen. Por ejemplo, en su instituto él dijo, bueno, se inventaron la mantequilla de maní, se inventaron las barras de chocolate con maní, se inventaron el aceite de maní. Bueno, las cantidades y las maneras creativas del uso del maní realmente salieron de ese pequeño instituto de este hombre. En una ocasión lo llamaron para darle una medalla por su creatividad. Cuán ingeniosas habían sido algunas de sus creaciones. Esas clases de invento que después que tú las ves, tú dices, pero si eso yo lo pude haber inventado, ¿no? Pero cuando le preguntaron, óigame, ¿de dónde? ¿Cuál fue la fuente de su creatividad? Este hombre de Dios dijo, bueno, la Biblia. La Biblia habla del maní, le preguntaron, le dijeron, bueno, no directamente, pero la Biblia dice que Dios inventó el maní. Así que yo fui a Dios y le dije, Señor, yo no tengo una gran mente para que tú me hables de cosas gloriosas y grandiosas. Yo no quiero saber de astronomía, yo no quiero saber de otras cosas. Yo quiero que tú me enseñes del maní. Tú lo hiciste. ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué puedo yo hacer con él? Y dice que mientras él más hablaba con Dios y oraba y buscaba la dirección de Dios, Dios le empezó a inspirar diferentes maneras de qué hacer con el maní. Bueno, quizás tú y yo nos riamos y digamos, bueno, pero para Dios, la palabra de Dios y la comunión con Dios, tú las juntas y Dios da dirección. La vida de este hombre fue revolucionada porque él buscó a Dios y escuchó lo que la Biblia dice. Bueno, Dios nos habla a través de la palabra. Pablo había escuchado de Dios. Jesucristo es la palabra viva, ¿no es cierto? Palabra viva es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él se le apareció en aquel camino hacia Damasco y le habló, Él escuchó la palabra de Dios de los labios de esta palabra de vida. Jesucristo es la palabra de vida. Y Jesucristo le dijo a Pablo, y Pablo, que conocía el Pentateuco, que conocía la palabra de Dios revelada y escrita, había ahora escuchado de los labios de la palabra viva lo que tenía que hacer y cambió su vida radicalmente. Pablo llegaría a ser un hombre de la palabra de Dios. Todos sus escritos inclusive llegarían un día a ser palabra de Dios, pero en este momento él necesita escuchar palabra de Dios y Dios le habla a través de la palabra. Él sabía que estaba en una misión, él sabía que Dios lo había llamado a hacerlo. Él no cuestionaba eso, él solo quería saber cuál es el siguiente paso. Él sabía que su llamado estaba allí y ahora Dios le va a hablar no solamente a través de las circunstancias, a través de la palabra de Dios, Dios le va a hablar a través del testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios habla. Dios habla hoy. Dios da dirección a sus hijos. El Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice que Él tiene un intelecto, Él tiene emociones y Él tiene una voluntad, las características de una persona. Él es Dios mismo en la tercera persona en la Trinidad y el hecho de que se le llame la tercera persona en la Trinidad no está diciendo que es de tercera clase, no. Él es el mismo Dios. Él fue el que estaba sobre las aguas, revoloteando, y del caos creó, hizo una creación, porque la palabra, Jesús, estaba con él, y Dios enviaba la palabra, y Jesús iba en el poder del Espíritu Santo y hacía la creación. Jesucristo es el agente creativo, ¿no es cierto? Entonces el Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestros creadores. Pero mira esto, ellos los tres son Dios en una unidad perfecta. Pero mira esto, el Espíritu Santo había hablado a Pablo
De hecho, en la iglesia de Antioquía fue el Espíritu Santo, mientras ellos ministraban a la presencia manifiesta del Señor, que dijo el Espíritu Santo, posiblemente a través de las voces proféticas, porque allá había profetas y maestros. A través de los profetas Dios dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo para ellos. Y él los había enviado. Y ahora es el Espíritu Santo, leímos que le dijo: no vayan a Asia. Y cuando ellos dijeron: pues vámonos para Bitinia, el Espíritu Santo se los impidió. Y ahora ellos quieren saber: ok, Espíritu Santo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde tú quieres que nosotros vayamos? Y ahí es donde el Espíritu Santo les da una visión. En esa visión ellos ven a un hombre de Macedonia que les dice: ven y ayúdanos. Ellos están en Troas, eso es parte, es la entrada. O sea, todas las ciudades que están allí alrededor de donde está Pablo son parte de la herencia griega que venía, o macedónica, que había allí. En aquella región, Alejandro Magno tenía, por ejemplo, la ciudad de Tesalónica había sido nombrado Tesalónica en nombre de su hermana. La ciudad de Filipos había sido nombrada Filipos porque su padre Felipe de Macedonia le puso el nombre de él. Entonces, como tú puedes ver, inclusive Troas era Troas Alejandrina por el nombre y para la gloria de Alejandro. La influencia griega estaba por todos lados. Era la cultura de ese tiempo. Y ahí es donde Dios le envía. Y Dios le dice: ve a Macedonia. Entonces Pablo sabe que tiene que seguir adelante. Y Pablo pone su mirada de Troas en la ciudad de Filipos. Y lo que vamos a ver más adelante es que Pablo zarpa de Troas y viene con rumbo directo y va a llegar hasta Filipos. Y allí Filipos era una ciudad importante, real, era una ciudad, era una colonia romana. Y ellos estuvieron allí algunos días, pero inmediatamente se dieron cuenta que en la ciudad no había judíos, porque no había sinagoga. Una sinagoga era establecida cuando habían 10 varones judíos. Y no había sinagoga, no habían 10 varones judíos, pero un grupo de mujeres buscando a Dios, algunas de ellas posiblemente judías, se iban a 1,5 kilómetros de Filipos, a un río, y allí los sábados en la mañana tenían un tiempo de oración. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mira cómo hace el Espíritu Santo, le guía directamente, y a través de la unción que había puesto en Pablo, él predica y esta mujer se convierte, y se convertía en uno de los pilares de la iglesia en Filipos. El Espíritu Santo habla. Es interesante que la Alianza Cristiana y Misionera nació como movimiento misionero por una visión que Dios le dio a Alberto Benjamin Simpson, donde él veía personas de extracción asiática. Él pensó en China, en Asia, en esos lugares, que desesperadamente lloraban y gritaban a Dios y le decían: por favor, no queremos irnos al infierno, sálvanos. Y él sintió una pasión y una carga que él mismo quiso irse de misionero, pero Dios le cerró las puertas a él y a su esposa. Y entonces él dijo: bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y Dios le guió a través de puertas abiertas a establecer un movimiento misionero, una agencia misionera que desde Nueva York mandó misioneros a todo el mundo, en América Latina, en Asia, en Europa. La Alianza Cristiana y Misionera todavía está allá, haciendo una excelente labor, alcanzando pródigos y perdidos con el Evangelio de Jesucristo. Dios le habló a través del Espíritu Santo. Y tú dirías: bueno, algunos dicen que Dios ya no habla así, pero yo te digo, no podemos encasillar a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Siempre que hay corazones abiertos, Dios va a dar su dirección y lo va a hacer a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Tengo un amigo, y con esto concluyo, se llama Peter. Peter es un amigo que creció, era hijo de misioneros que ministraban en África. Él creció como misionero en África.
Y su corazón, me dice él, es africano. Y Peter me cuenta en una ocasión que cómo él llegó a recibir su llamado. Y él contaba y decía que él, después de muchos años de haberse venido, después que ya era adulto, había dejado a su familia y se había vuelto a Estados Unidos y se estaba viviendo en Estados Unidos, pero tenía todavía amigos con los que había crecido en África. Y él fue a visitar un amigo que ahora él mismo habían crecido juntos, pero él ahora mismo era misionero en África. Y dice que su amigo fue a recogerlo al pequeño aeropuerto, bien humilde, en una pequeña camioneta, una pick-up, le dicen acá los chicos en inglés, que está abierta, con la cabina abierta, tienen la cabina donde se sientan los dos o tres que van al frente y luego tiene abierta para llevar cargas, materiales. Y cuando su amigo fue a recogerlo en la cabina de atrás, en la cama de atrás, donde ponen las cosas, iba una familia de musulmanes con un féretro pequeño porque iban a enterrar a su hijo que había muerto. Y su amigo le dijo, perdóname, que tengo una familia musulmana a quien he estado ministrando y tengo que llevarlas al cementerio porque van a enterrar a su hijo y no tienen cómo hacerlo. Y yo le dije que le iba a ayudar. Y Peter le dijo, no hay problema, yo te acompaño, vamos. Y fueron. Y llegaron al cementerio y esperaron mientras ellos hacían lo que tenían que hacer para enterrar a su hijo. Ellos esperaban. Pero mientras él esperaba, él se puso a mirar aquel campo que de verdad se perdía en la distancia. Era un cementerio inmenso, por donde quiera que él miraba, solo había... no habían como los cementerios nuestros donde a veces ponemos mini monumentos o diferentes cosas. No, allá lo que sencillamente hacían era gente pobre. Lo único que ellos hacían es que ponían el símbolo del Islam sobre la tumba de la persona. Así que cuando él miraba, lo único que veía era el símbolo del Islam, la luna creciente. Y él la veía por todos lados, a larga distancia, a todos los lados. Él veía, miraba para atrás, veía todas esas tumbas, miles y miles de personas. Y cuando él estaba mirando eso asombrado, sintió la voz del Espíritu Santo que le dijo estas palabras. Le dijo, tú estás viendo un monumento al infierno. Y cuando él escuchó esas palabras, de pronto sintió la presencia del Señor de una manera tan poderosa que él empezó a sentir la carga de Dios por tantas almas que se pierden sin él en el mundo musulmán. Y en ese momento él sintió un llamado. Y en ese momento, mi amigo Peter, es bien grande, él le decimos Big Pete, Pedro el Grande, ahí de pronto él se quebrantó y le dijo, Señor, aquí está mi vida. Perdóname, yo me fui a vivir a Estados Unidos a una vida cómoda. Mi corazón está acá. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y Dios le dijo, te voy a llamar. Él pensó que él se prepararía para servir en África, en estos países. Y sin embargo, Dios le cerró todas las puertas, pero le abrió una puerta. Hoy él es el director de un ministerio en visión de la alianza en el corazón de Atlanta, Georgia, donde ellos ministran a inmigrantes africanos musulmanes que están tratando de hacer su entrada en Estados Unidos. Y él ha llevado a Cristo a personas musulmanas de Somalia, de Sudán y de muchos otros del Medio Oriente que en sus países no podría tener la oportunidad de alcanzarlo. Pero ahora acá él puede alcanzarlos y mostrarles el amor de Cristo. Y él busca la manera de cómo llegar al corazón de ellas. Una de las últimas cosas que me dijo que estaba haciendo, estaba comprando leche de camello. Porque ellos estaban acostumbrados en algunos lugares desérticos a tomar solo leche de camello. Y entonces él la conseguía y luego se las llevaba, se amistaba con ellos y se abrían las puertas para el compartir el evangelio. Él descubrió que Dios habla. Dios habla a través de puertas que se abren, puertas que se cierran. Dios habla a través de su palabra, la palabra que también pone el Espíritu Santo en nuestros corazones y nos pone en la voluntad de Dios. Yo te pregunto en este día, ¿estás necesitado de la voluntad de Dios? Quizás sientes que tienes puertas cerradas alrededor tuyo, o quizás hay puertas que se están abiertas pero no estás seguro si debes entrar por ellas. O quizás estás diciendo, ¿qué voy a hacer? Bueno, todo comienza con venir al Señor en nuestro troas, en nuestro punto de dilación,
en el momento de confusión y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Muéstrame el camino que debo tomar. Segundo, háblame a través de tu palabra, Señor, háblame. Muéstrame a través de tu palabra. Háblame, tiene poder y vida. Y tercero, Espíritu Santo. Tú eres el mismo de ayer, hoy, por siempre, como el Señor Jesucristo también es eterno. Todopoderoso Dios, muéstrame el camino que debo tomar. Y cuando Dios te lo muestre, obedécelo. Obedécelo. Puedes hablar con compañeros, amigos de la fe, maduros en la fe, tu pastor o personas que tú confías, que tú ves que ellos tienen sabiduría. Y mientras ellos oran también por ti, tú puedes descubrir lo que Dios quiere que tú hagas. Así que preparémonos ahora para orar. Y si tú tienes necesidad de dirección, vamos a pedirle al Señor que te guíe a donde Él quiere llevarte. Vamos a orar. Señor, abrimos nuestras manos, las ponemos delante de ti. Señor, todo buen don, todo maravilloso don, viene de ti, que eres el Padre de las luces. Padre, tú trajiste luz a nuestra vida a través de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, Señor, mira a mis hermanos y a todos nosotros que siempre estamos en necesidad de claridad, de luz, de guianza. Y te pedimos, háblanos a través de nuestras circunstancias, háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu Espíritu. Pon todas las luces en línea y guíanos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Padre, queremos hacer tu voluntad, nada menos, nada más, ni ninguna otra cosa. Por eso humildemente te pedimos, guíanos, porque tú eres bueno, porque tú eres fortaleza en el día de la angustia y porque tú conoces a aquellos que en ti confían. Gracias por habernos escuchado, gracias por la dirección que nos vas a dar. La recibimos por fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora te pedimos que tú pongas tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Mira a nuestros amados en nuestros países que están pasando por diversas pruebas. Arrópalos con tu misericordia y déjales saber que tú estás con ellos. Y Señor, también te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que levantes a aquellos que están enfermos por el poder que hay en tu nombre. En ti confiamos, Señor. Tómanos de la mano, consuela los corazones de aquellos que han perdido seres amados y déjales saber que están en tu presencia, si te conocieron y caminaron contigo. Y si no, Señor, ayúdanos a confiar en tu gran misericordia. Tú tendrás la última palabra. Recibimos tu abundante gracia para este día y te pedimos que nos ayudes a caminar en ella y que toda la gloria, la honra y el poder sean a Jesucristo nuestro Señor, en cuyo nombre te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amados, mi deseo y oración es esta: que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Tú, que me escondes en tus manos al guardarme, quien me guía siempre a todas partes. ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú, que me diste vida cuando estaba muerto y me hiciste parte de tu cuerpo. ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú, que me fortaleces mi alma cuando mis fuerzas se acaban.